Este video es el trabajo final de la materia Tendencias y Políticas Educativas, cuyo asesor es la maestra Vanessa Isabel Rivas Díaz de Sandi, y fue elaborado por los alumnos Rosendo Herrera Rodríguez, David Torres Olayo, Heréndira Báez Vallejo y Román Velázquez Jasso. En este trabajo hablaremos sobre qué son las políticas educativas, hacia dónde van nuestras políticas educativas, qué tendencias perciben. De manera general, cuando tratamos de darle una definición a ciertos conceptos, no siempre el resultado le hace justicia a lo que se busca definir. En México, las políticas educativas son ideas y pensamientos que tienen los gobiernos respecto a la educación. Tal parece que a partir del paradigma educativo vigente, así se van a definir dichas políticas. Las políticas educativas son el reflejo de todo un proceso sistémico que responde a variables, problemas de organización y una sociedad en constante cambio y maduración. Las políticas educativas al mismo tiempo incluyen la toma de decisiones en la vida de las sociedades de los países. En sentido estricto, son los líderes quienes aprueban o desaprueban esas directrices de la educación. Hay dos tipos de políticas educativas, las explícitas e implícitas. Las explícitas son aquellas que de manera deliberada fueron hechas para incidir y transformar el campo educativo en todas sus áreas. Las implícitas son aquellas que por omisión se han de mantener como están. Otra dimensión de las políticas educativas son las reformas que se realizan. Entonces, las reformas a las políticas educativas son decisiones que se hacen de manera deliberada y tienen un alto grado de ser explícitas. Sus objetivos es mejorar la práctica educativa y un sinnúmero de detalles que impiden los procesos de educar. Una definición de políticas educativas ha de considerar tres dimensiones que la caracterizan. Primero, pensamientos educativos. Segundo, toma de decisiones. Tercero, prácticas educativas. Los pensamientos educativos tienen que ver con toda la parte teórica y de filosofía educativas. En sentido estricto, tienen que ver con los paradigmas educativos. Nuestro país ha adoptado un paradigma educativo que es constructivista. En la toma de decisiones respecto a las prácticas educativas se supone son una respuesta a problemas concretos de la práctica educativa. Generalmente las políticas son reformas que se realizan y que están a cargo de aquellos que tienen la capacidad de legislar o tomar decisiones. La práctica educativa es el campo concreto de la enseñanza e instrucción. Digamos que es el salón de clases lo más concreto de la praxis. Es importante aclarar un punto de gran relevancia. Es conocido que el crear leyes o reformas en cualquier área de la sociedad, ni se diga con las educativas, necesariamente deben ser llevadas a lo concreto de la vida cotidiana de las personas. Eso no llega a ser sencillo. De la dimensión de declaración es importante pasar a la siguiente dimensión. Es una de las dinámicas más difíciles. Por ello, existe una dimensión que se llama diseño de instrumentación. La educación como tal, como una estructura organizada de la sociedad, es muy joven en su proceso. Su implementación como obligatoria en el mundo tiene 110 años aproximadamente. Eso le da un carácter de juventud relativa. Por ello, hablar de políticas educativas es muy reciente. De hecho, los años 80 y 90 se distinguen por ser de cambios en las sociedades e instituciones, entre ellas la educación. ¿Hacia dónde van las políticas educativas? Nuestras políticas educativas tienen un pasado, una historia de claroscuros. Siendo lo más objetivo posible, diríamos que hay una experiencia difícil para nuestro país, pues nuestras políticas educativas están marcadas por intereses políticos, económicos y en algunos casos eclesiales, ya no se diga sindical. La implementación de políticas educativas obedece a una lógica. Los cambios tecnológicos, económicos y políticos del mundo son los impulsores de esa búsqueda. No vamos a clarificar aquí si esas influencias son positivas o negativas. Por supuesto, responden a intereses internos y externos de nuestro país. Si vamos a hacer mención del horizonte que tienen nuestras políticas educativas y decir a dónde van, entonces eso tiene relación con el futuro. Las políticas educativas tienen un referente amplio que serían las políticas educativas de la tercera generación. Los siguientes serían los 4 ejes sobre los que se pretende habría de transitar la educación. Primero, la escuela es el centro de la transformación. Segundo, se busca autonomía escolar. Tercero, énfasis en el resultado y rendición de cuentas. Cuarto, una nueva manera de relaciones entre educación, trabajo y sociedad.
Si hablamos de hacia dónde van las políticas educativas en México, ese enunciado requiere un enfoque nuevo. El futuro de la educación en México no es halagador y se habla de una crisis social, no solo a nivel local, sino global. ¿Hacia dónde van las políticas educativas? El futuro debiera incluir una visión más crítica hacia adentro del sistema de gobierno. Es urgente una reforma política, y no solo educativa. La reforma política ha de incluir a los sindicatos donde haya procesos democráticos, abiertos y de independencia. Los partidos políticos han de ser una expresión de claridad y no luchar por intereses de grupos. El magisterio debe ser evaluado y retado a crecer y seguir un proceso de formación continua, pero también evaluado. La burocracia juega un papel de suma importancia en el diseño de políticas educativas, por ello requiere de todo un proceso de integración y renovación. El sistema de gobierno es parte de todo el engranaje y necesita un proceso interno de diálogo y un nuevo enfoque. La reforma educativa en México requiere trabajar sobre los siguientes elementos. Primero, el proceso de descentralización hacia los estados. Segundo, se instrumenta la reforma curricular y pedagógica. Tercero, revalorar la tarea del magisterio. Cuarto, realizar inversiones en infraestructura educativa. 5. La estructura central de la SEP ejerce una función importante para compensar las relaciones entre estados y regiones. Sexto, la mejora de la remuneración y programas educativos han llevado a la alza de la calidad educativa. Séptimo, generar instancias de participación entre la tarea educativa y la sociedad. Octavo, un buen aporte son la creación y diseño de instrumentos de evaluación del desempeño escolar y magisterial. Noveno, la reforma educativa debe de ser inclusiva en el diálogo con toda la sociedad y todas las instituciones fuera de su ámbito. Por supuesto, si lo anterior no se trabaja y se integra en la vida de la educación, entonces nuestras políticas educativas van rumbo a una educación que no responde a la realidad del ser humano. ¿Qué tendencias se perciben? Las tendencias que se perciben no son halagadoras en México. Existe una distancia abismal entre la declaración de una reforma educativa y su instrumentalización. El recorrido histórico que hemos realizado hasta este momento nos muestra de manera sobrada que en las políticas educativas se entrecruzan diferentes intereses que limitan los alcances de dichas políticas. Por ello, siempre estará presente una tensión abierta entre su diseño e instrumentación. La reforma educativa es una necesidad apremiante. En los aportes anteriores podemos ver ciertos pasos que se han podido dar de manera gradual en el sistema educativo mexicano. Sin embargo, no es suficiente y es necesario mucho más por hacer. El que las políticas educativas lleguen a tocar la vida concreta de las personas no es un asunto sencillo. Por eso nuestras políticas educativas en México y en otros países se quedan a un nivel meramente declarativo, pero podemos determinar con cierta precisión algunos de los motivos para que se dé la reforma educativa, por lo menos definir dónde se encuentra la tensión. Primero, los tiempos políticos. En ellos están inmersas las estructuras de gobierno, tanto federal como estatal, y las fuerzas políticas partidistas. Segundo, los tiempos técnicos. En este espacio se construyen determinados productos desde la argumentación y con métodos empíricos. Es bien sabido que un buen diálogo entre este momento y los tiempos políticos puede llevar a la producción de buenas políticas educativas y su implementación en la vida de las comunidades concretas. Tercero, los tiempos burocráticos. Una profunda y sana alianza entre lo político y técnicas se puede llegar a armar, desde lo burocrático, buenos aliados para la reforma educativa. Cuarto, los tiempos pedagógicos. En este tiempo sincrónico es donde se aterrizan las políticas educativas de manera concreta. De aquí es donde se puede asimilar aquello que es la vida de la escuela concreta. Lo podemos decir de manera simple y sencilla, es la vida cotidiana. Finalmente, y a manera de conclusión, podemos decir que al revisar las leyes educativas que se aprueban en el Poder Legislativo, son una novedad que enriquece nuestra experiencia. Sin embargo, al leerlas, no dejan de ser, aunque muy positivas, un mandato de la legislación, que es importante sea diseñada su implementación. Una vez más reiteramos que el paso de la ley a su implementación en la vida cotidiana dista mucho de ser llevada a cabo.